Mis queridos amigos y amigas, un grato placer nuevamente estar junto a ustedes. Cada semana es un privilegio para mí estar entrando con mucho respeto en sus hogares y poder compartir estas maravillosas escrituras que no tan solo a ustedes les beneficia, sino que a mí también. Yo cada semana me renuevo con estudiar estas secciones y déjenme decirle que disfruto mucho, a pesar de que ustedes pensarán que todo lo que está aquí yo lo conozco o que no son cosas nuevas para mí. No, disfruto tanto como las personas que por primera vez se involucran en las escrituras. A ustedes les pasará, si leen una, dos, tres veces estas escrituras, cada vez hay nuevas cosas que uno puede aprender. Hemos estado revisando muchas enseñanzas interesantes en las clases anteriores y no será esta la excepción de seguir revisando cosas que son, por un lado, muy interesantes en términos históricos, para saber cómo la iglesia comenzó, cuáles fueron los desafíos. A veces uno piensa que la iglesia en un clic o en un segundo las cosas fueron perfectas y no fue así. La iglesia comenzó con muchos desafíos, muchas preguntas. El Señor de alguna manera tuvo que moldear a los líderes. Los líderes, por supuesto, cometieron muchos errores. Sin embargo, a través de los años, fíjense ustedes la iglesia que hoy día tenemos. Y seguimos progresando, seguimos aprendiendo. Me encanta la actitud que el presidente Nelson, cuando él fue llamado, se comenzaron a generar muchos cambios. Y él siempre decía, bueno, lo mejor está por venir, no piensen que esto es todo. La restauración está en plena ejecución. Por lo tanto, no es extraño que día a día podamos ver nuevas cosas y esta es la iglesia de Jesucristo. Y nos estamos preparando para su vuelta a esta tierra. Cada semana hemos estado visitando algunos templos, como ha sido... Ya me olvidé la cantidad de semanas que estamos visitando algunos templos. La semana pasada es probable que ustedes hayan disfrutado las imágenes como yo y mi esposa en ese minuto de poder visitar el templo de Roma, Italia. Y tenía un contexto bastante particular porque recuerdan ustedes que la primera presidencia y los 12 apóstoles en forma inédita visitaron ese templo en su dedicación. Fue algo que nunca yo había pensado, porque siempre estas dedicaciones se hacen con algunos apóstoles y son asignaciones especiales, pero parece ser que esta ocasión de la dedicación de este hermoso templo en ese sagrado lugar, porque digámoslo, fueron lugares muy importantes en el inicio digo el inicio de la iglesia, porque Jesucristo fue quien instituyó esta organización cuando él estuvo en vida y después, muriendo él, los apóstoles comenzaron a siguieron con esta gran obra. Y recordemos que Pedro, el gran Pedro, ¿cierto?, acompañante y amigo fiel del Salvador, murió justamente en esos lugares. Y para qué decir Pablo, que coincidentemente es el último de los apóstoles, después de 30 años de servicio, tuvo la oportunidad de predicar y viajar a esos lugares en 3 oportunidades y finalmente fue asesinado en ese lugar. Por lo tanto, la vida de esos 2 apóstoles sellan ese lugar que sin duda es histórico, fue muy terrible me imagino, para mucha gente, pero es muy interesante saber que hoy día la iglesia tiene ese templo. Y me imagino que fue algo espectacular de que los 15 profetas, apóstoles, videntes, reveladores, estuvieran junto ahí y tuvieran esas fotos preciosas que cuando yo las vi yo dije en algún día me encantaría estar ahí. Bueno, afortunadamente tuve la bendición de estar ahí con mi esposa y pude sentir también el espíritu precioso que dejaron estos seres especiales, como siempre lo digo. Y por supuesto quise compartir con ustedes esas imágenes. Lo interesante es que
todos nosotros, muchos de nosotros que estamos escuchando estos videos, tenemos la bendición de estar en estos lugares sagrados que son los templos. Y ustedes saben exactamente el espíritu que ahí se puede sentir. Así que más encima tenemos el gran promesa de los líderes que va a llegar un momento, quizás no va a pasar muchos años, en que todos los miembros de la tierra van a poder tener un templo no más allá de 1 hora de viaje. Y esa es una promesa que hemos recibido. Hay muchos que ya tienen esa promesa en su vida, pero hay muchos otros que todavía están esperando, pero no va a pasar muchos años en que esas cosas se van a dar. Cada año recibimos nuevos anuncios de templos y vamos a tener esa gran bendición. Hasta las últimas personas donde vivan, en el país que vivan, van a tener esa gran bendición. Qué increíble. Hemos vivido en una generación donde hemos visto tantos cambios. Personas que, como nosotros, en su comienzo no teníamos templos muy cerca y teníamos que viajar y simplemente no podíamos ir. Hay personas que murieron sin tener la oportunidad de asistir a un templo y ya tenemos la bendición de que muchos familiares han podido hacer la obra por esas personas que incluso no tuvieron la oportunidad de poder estar físicamente en un templo. Pero bueno, esta semana es un poco diferente porque, como ustedes pueden ver en esta imagen, esto no es exactamente un templo. Pero aprovechando esta clase que vamos a hacer y los conceptos que vamos a revisar, me parece oportuno compartir algunas imágenes de esto que es muy interesante. No voy a ir con la misma incógnita que he hecho cada semana, que adivinen el lugar donde estoy, etc. No, aquí yo les digo, aquí yo estoy en Salt Lake City. Estos edificios tienen un papel muy interesante en todo lo que tiene que ver con el bienestar de la gente. Con la preocupación que la iglesia tiene con los más desposeídos. Estaba leyendo algunos artículos de la iglesia con respecto a este tema y me decía que estos lugares, ojalá que lo entiendan bien, es el corazón de la iglesia, la célula, la médula de lo que significa verdaderamente el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio en realidad? Bueno, el Señor dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué significa guardar los mandamientos? El Señor lo redujo los 10 en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos amando a Dios, y por supuesto nos preocupamos de aquellos que están cerca nuestro, finalmente estamos cumpliendo el objetivo que la iglesia tiene, que es ayudarnos, por cierto, y ayudar a los semejantes. Y a veces uno dice, bueno, leámosle una escritura, hagámosle una clase, llamémoslos a la iglesia para que vengan y puedan aprender el Evangelio. Pero también nosotros vivimos en un mundo donde necesitamos ciertas cosas para poder, no sé, yo a veces digo, para tener lo necesario para poder caminar. Ustedes saben exactamente a lo que me refiero. Me refiero a que la gente a veces cuando no tiene comida, cuando no tiene lo necesario para vivir, difícilmente podrá estar preocupado de estas cosas que son espirituales, que son muy importantes, pero lamentablemente nosotros necesitamos cubrir ciertas necesidades primero para poder caminar el segundo paso o el tercero. Es probable que muchos de ustedes, y también ha sido en varias ocasiones mi vida, es que a veces hemos tenido escasez en algunas cosas. A lo mejor no hemos tenido el trabajo que necesitábamos o no hemos cubierto las necesidades mínimas de nuestra vida, de nuestra familia. Y por cierto, eso pasa a ser una prioridad. A veces, díganme, ni siquiera tenemos el ánimo ni siquiera para levantarnos porque necesitamos un plato de comida, necesitamos un techo y necesitamos las cosas mínimas para funcionar. A veces, me acuerdo como obispo, siempre estábamos pendientes de eso porque a veces ayudábamos a los miembros a que cumplieran sus responsabilidades, a que cumplieran sus llamamientos. Pero a veces habían hermanitos que no podían hacerlo porque ni siquiera podían llevar un plato de comida a sus casas. Entonces, evidentemente, hay cosas que son importantes, pero hay otras cosas que son urgentes, que hay que tratarlas en el momento adecuado. ¿Para qué decir cuando hay viudas? ¿Para qué decir cuando hay niños?
evidentemente esto es muy urgente. Y la iglesia sí lo entiende. No sacamos nada con dar excelentes sermones los domingos en las capillas, en los púlpitos, si hay personas que están con necesidades. Me recuerdo claramente una experiencia cuando los pioneros estaban todavía por ahí por las montañas en un invierno crudo y había una conferencia y había una reunión con el presidente Brigham Young. Y ahí estaban todos los miembros el domingo aquí en Lago Salado escuchando al líder. Y él sabía de esta necesidad de ayudar a estos hermanos. Y él decía, ¿saben qué? Es probable que ustedes están esperando un buen discurso, un buen sermón en esta conferencia. Pero hay mucha gente que está sufriendo a algunos kilómetros de acá, algunas millas en ese minuto. Entonces, los que estén dispuestos, los que estén disponibles, me gustaría que pudieran ir a sus casas, cambiarse ropa y vamos a ir en busca de estos hermanos. Y vamos a llevarle comida y vamos a ayudarles a traerlos a un lugar más cálido y donde tengan lo necesario. Y así fue. Esa reunión ahí terminó, se fueron a sus casas, se organizaron y fueron. Eso es la iglesia. La iglesia no es tan solo una reunión, no es tan solo un sermón bonito y estar sentados pasivamente escuchando al que está discursando, valga la redundancia, sino que es justamente ayudar a los que tenemos a nuestro lado. Y estos programas, la iglesia tiene un programa espectacular. Yo soy miembro toda mi vida y sigo aprendiendo de las cosas que la iglesia tiene. Aquí en Estados Unidos me he enterado de cosas que ni siquiera me imaginaba con respecto a las ayudas que la iglesia tiene para el mundo. Y porque justamente son cosas que no son tan publicadas. Normalmente la iglesia es muy recatada en cuanto a las ayudas que genera. A lo mejor hoy día se nota un poco más por todo lo que tiene que ver con las redes, con la información y con lo automático que significa una noticia que a veces llega a más oídos. Pero en general nos hemos mantenido bastante al margen de las ayudas que se hacen. Yo aquí, insisto, estando aquí en Estados Unidos, me he enterado de cosas que por años en Chile nunca supe en relación a lo que ocurría. Y estos edificios están hechos a muy cerca mío. Yo estoy aquí a cuadras de algunos de estos edificios enormes que uno cuando pasa por la carretera, uno en principio cuando uno piensa también que es un templo, porque son edificios muy grandes, y que están dedicados a hacer comida para personas que están en problemas. Yo no quiero entrar en detalles, pero lo más interesante es que la iglesia está preocupada, muy preocupada, de todo lo que tiene que ver con las necesidades también temporales. Alimentar a personas que a lo mejor no tienen nada. Y no tan solo miembros de la iglesia, sino que también personas que no son miembros de la iglesia, que han pasado probablemente alguna catástrofe, algún incendio, algún terremoto, alguna inundación, como hace poco ocurrió aquí en Texas. Entonces, insisto, la iglesia no es tan solo abrir una escritura y leerla y sentirnos que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, sino que también ir en ayuda efectiva a las personas que más lo necesitan. Estas secciones un poco abordan también ese tipo de consejos, por eso me pareció oportuno compartir con ustedes estas imágenes y al final de la clase voy a ver si puedo compartir con ustedes algunas imágenes. A veces uno no puede meterse a todos los lugares y a veces yo llego con mi cámara a ciertos lugares y me miran como diciendo, ¿y este hermano quién es? Y yo converso con aquellos que están a cargo y le pido permiso para poder filmar algunas cosas, pero a veces es probable que también no tengan mucha ellos control o autorización para autorizarme a poder grabar algunas cosas dentro de lo que están haciendo ellos. Hay muchas actividades que son muy interesantes. Uno tiene que ver con las industrias Deseret, no sé si ustedes han escuchado el DI que le llaman aquí los americanos, que tiene que ver con todas las donaciones que la gente hace. Está relacionado con que a veces uno no está ocupando una chaqueta, un pantalón o una zapatilla, que a veces están en muy buen estado. Y la iglesia toma eso como donación y lo pone también al servicio de la gente a un precio, pero muy barato. Y hay cosas que a veces son nuevas. Incluso las mismas tiendas a veces donan stock que no venden y también lo entregan a estas instituciones que son
Yo he visto instituciones incluso que son fuera de la iglesia que hacen exactamente lo mismo, pero la iglesia tiene una hace muchos años, Industrias Deseret, que probablemente en algunos de sus países existe también, y entonces uno puede ver cosas impresionantes. Incluso la iglesia también fabrica algunas cosas que son nuevas, como camas, como sillones, como dormitorios, cosas que son de primera necesidad. Y ahí están hermanos que trabajan en eso y muchos de ellos donan, algunos son remunerados, por cierto, pero hay algunos que son voluntarios, muchos voluntarios. Y bueno, y estos lugares que son para hacer, por ejemplo, granos, maíz, azúcar, harina, todo lo que tiene que ver con la alimentación, hay muchas horas de voluntariado ahí, hay muchos hermanos que trabajan ahí. Y yo personalmente muchas veces he ido también a limpiar esos lugares que nos piden a las diferentes unidades, que podamos tomar un tiempo en las tardes y nos inscribimos y vamos. Y nosotros también donamos algunas horas para poder ir a limpiar esos lugares, que son enormes. A mí me ha tocado un par de veces y realmente estar ahí en esos lugares, yo digo, wow, cuánta inversión hay aquí, cuántas máquinas espectaculares. Es como entrar a una industria enorme y a veces uno dice, increíble que todo esto está hecho para ayudar, para ayudar. Siempre eso está relacionado mucho con los negocios, con alguien que está ganando dinero en buena hora. Pero en este caso todo está pensado en ayudar a la gente más desposeída. Vuelvo y digo nuevamente la frase. He escuchado muchas veces que esto es el corazón del Evangelio. El ayudar, el servir. Y esto está relacionado con estos planes de bienestar, pero que también hay una palabra que está involucrada aquí que no hay que olvidar, de la autosuficiencia. Aquí debemos entender de que lo más importante, que cada persona pueda saber que uno tiene que ser el responsable de sus propias necesidades, primero. Después hay una familia de por medio, que probablemente también puede ayudar en el bienestar de la gente, de las personas. Entonces, mi propio esfuerzo, la familia, y después viene la iglesia. Y la iglesia de alguna manera siempre está presente en poder ayudar cuando las cosas, digamos, están en circunstancias extremas en que a veces uno no puede proveer para sí mismo o las familias no están. La iglesia cumple un rol increíble. Y cuando eso ocurre, hace también que las familias o las personas que reciban esa ayuda puedan también tener oportunidades de servicio, para que estas personas no se sientan humilladas o discriminadas, o no sé cómo llamarle, de modo que ellos sientan que esa ayuda que están recibiendo de alguna manera se la están ganando también con el servicio que están dando. Aquellos que son obispos entienden muy bien esto. Cuando uno genera una ayuda a alguien que está con problemas, uno da también la oportunidad de que ellos tengan la oportunidad de servir y que puedan sentirse también útiles en esto, digamos, y no tan solo recibir, porque eso no dignifica a nadie. Vamos a hablar de las siguientes secciones que son muy interesantes, la sección 81, 82 y 83. Y vamos a ver cómo vamos a cruzar estos temas en estas tres secciones y que va a tener mucha relación con lo que hoy día quiero mostrarles en forma muy ligera. No hay un gran documental, ni mucho menos, pero quiero decirles que estamos en un lugar donde hay una organización, que es la Iglesia de Jesucristo, que está muy pendiente de las necesidades completas de la gente. Y esto partió en la época de la Restauración. Habían en ese tiempo, como decía la semana pasada, 2.000 miembros, pero ya era necesario que se organizaran de una forma no tan solo espiritual, sino que también temporal. Y vamos a revisar algunas cosas en las siguientes secciones. Bienvenidos, vamos a aprender juntos. Un grato placer estar cada semana con ustedes. Entrando ya en lo que tiene que ver con las secciones que vamos a estudiar esta semana, ya les contaba que desde la sección 81 a la sección 83, o sea, tres solamente secciones, 81, 82, 83. En la primera hay una explicación en relación a cómo se comienza a organizar la iglesia.
Recuerden que partió nada más que con José Smith, con un par de hermanos en el año 1830. Y hoy día tenemos una organización muy, muy grande, muy clara, ¿cierto? Con una primera presidencia, con los 12 apóstoles, con el quórum de los 70. Y eso responde, por supuesto, a la cantidad de miembros que hay. O sea, y esto va a seguir creciendo. No crean que esto es algo que está estancado, no. Recuerdan ustedes, al principio había un quórum de los 70. Ahí está. Por muchos años. Pero después en el crecimiento de la iglesia ya comenzó a haber un segundo quórum de los 70. Y ahora podemos ver que hay un tercero, un cuarto, un quinto y un poco más. Y vamos a seguir progresando probablemente, porque la iglesia continúa teniendo muchos miembros a través del mundo. Pero al principio, bueno, partimos ahí y ya por ahí, por el año 1832, se comienzan a recibir ciertas instrucciones para poder organizar la primera presidencia de la iglesia. Todavía no habían muchos miembros, por lo tanto, todavía los apóstoles no habían sido llamados, los 12, digamos, ni tampoco alguien del quórum de los 70. Todo eso fue progresivamente, y ustedes pueden estudiar y leer. Hay mucho material ahí con respecto a los años que estos se produjeron, pero básicamente esta revelación en la sección 81 habla justamente de la organización de la primera presidencia. Pero aquí hay algunos elementos muy interesantes. Si bien es cierto, aquí hay algunos nombres que se dan a conocer, como Frederick Williams, por ejemplo, que fue llamado como consejero de la presidencia. Si bien es cierto, ese nombre aparece acá, también hay una explicación de un hermano que previamente había sido llamado. Y este hermano, no hay mucha información en detalle, pero sí se deja ver en la historia. Me refiero al hermano Jesse Gause. ¿Okay? Lo voy a pronunciar tal como aparece en español, digamos. Y este hermano fue llamado como consejero también de la presidencia. Pero pasaron un par de meses y existieron algunas circunstancias complicadas para él, y lamentablemente él fue excomulgado de la iglesia. Insisto, no quiero entrar en los detalles porque podríamos comenzar a investigar y ver, pero no es el objetivo de esta clase. En esas épocas, y como hoy día, hay muchas personas que cometen errores, que cometemos errores. Por lo tanto, aquí no vamos a estar analizando cuál fue la situación o que si la iglesia es más o menos verdadera porque un hermano cometió un error. Eso yo a veces lo encuentro absolutamente absurdo. No tiene nada que ver. De hecho, muchas de las críticas que nosotros recibimos como iglesia es porque el hermano tanto hizo tal persona, ese líder a lo mejor cometió una falta, y a lo mejor puede ser que sean faltas gravísimas, pero eso no tiene nada que ver con la organización. Les decía yo la semana pasada que la iglesia es verdadera y perfecta a pesar de nosotros, y la iglesia continúa su progreso. Y qué pena por algunas personas que cometen o cometemos errores, pero tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos y seguir adelante. Aquí no estamos hablando de una organización que reúne a personas perfectas. No, absolutamente lo contrario. Trata de llamar a gente imperfecta para que se pueda perfeccionar dentro de los principios y los mandamientos que recibimos y que aprendemos en la iglesia. Esa es la manera como debemos mirar la iglesia. Bueno, este hermano Jesse Gause fue llamado a la primera presidencia. Estoy pensando en José Smith y los otros dos consejeros. Específicamente, ustedes recordarán que la primera presidencia estaba constituida por José Smith, Sidney Rigdon y originalmente este hermano, pero lamentablemente este hermano salió y fue llamado inmediatamente el hermano Frederick Williams. Ahora, hay algo interesante acá. Si bien es cierto, esta revelación, por así decir, fue en su inicio a lo mejor pensado en ese hermano que fue excomulgado, se reemplaza el nombre por Frederick Williams porque él tomó esa posición después que ese otro hermano salió por diferentes circunstancias.
Y esto a veces también ocurre en nuestra iglesia en el día de hoy. Hay hermanos que a lo mejor podrían eventualmente recibir un llamamiento y pueden ser relevados por diferentes circunstancias. E inmediatamente se puede llamar a otro hermano. Y con esto yo no quiero hacer falta de respeto ni ofender a nadie, pero quiero decir que nadie de nosotros, y es un poco fuerte lo que voy a decir, nadie de nosotros es indispensable aquí. Nosotros elegimos si queremos estar o no. Pero si en algún minuto decidimos no estar, la iglesia continuará. A veces yo pienso, y fíjense el ejemplo que voy a dar, ¿cuántas veces el mismo José Smith, en su etapa de preparación, el Señor muchas veces le dijo, si no eres fiel, vamos a poner otro en tu lugar? Y a veces uno dice, pero ¿cómo? Bueno, la decisión siempre está en uno, en querer hacer las cosas correctas. Entonces, si el profeta fue instruido de esa manera, de que si no era fiel, se iba a llamar a alguien diferente, porque la obra continúa, de la misma manera en cualquier otro llamamiento. Hay muchas personas que definitivamente o no quieren, o no pueden, o simplemente no pueden por asuntos de dignidad. Va a haber otro hermano, alguien que pueda tomar esa posición y que podamos seguir avanzando en esto de engrandecer el Evangelio y la iglesia y hacerla crecer. Y este es el caso específico de la primera presidencia, por eso es tan interesante ver este ejemplo. Estamos hablando del profeta y sus dos consejeros. Y entonces tienen que haber habido dificultades, tienen que haber habido circunstancias complicadas. Sin embargo, ellos tenían la gran meta de hacer funcionar esto y de que continuara progresando. Al principio del encabezamiento de la sección 81, ustedes pueden leer exactamente lo que yo estoy conversando con ustedes y lo que ocurrió con el hermano Gause. ¿Ok? Fíjense en el versículo 1, que dice, de cierto te digo, mi siervo Frederick Williams, ahí esa era la persona que reemplazó al anterior, escucha la voz del que habla, dice, la palabra del Señor tu Dios, y atiende al llamamiento al cual eres llamado. Esto, por favor, llevémoslo a nuestras propias vidas, a nuestros propios llamamientos, como si nos estuvieran hablando a nosotros. A saber, el de ser sumo sacerdote en mi iglesia y consejero de mi siervo José Smith, hijo. Una gran responsabilidad, imagínense ustedes. A quien he dado las llaves del reino, y esto también es importante, la importancia que tiene la primera presidencia. Y bueno, hoy día sabemos el consejo de los 12 también. A quien he dado las llaves del reino que siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio. ¿Ok? A la presidencia del sumo sacerdocio. Por eso decimos que las llaves todas están bajo la tutela, en este caso del profeta, pero con la ayuda de sus dos consejeros. Por tanto, en verdad lo reconozco a él, dice, y lo bendeciré. Estoy leyendo el versículo 3. Y también a ti, si eres fiel en consejo en el oficio al que te he nombrado. En tus oraciones siempre, vocalmente así como en tu corazón, en público y en secreto, y también en tu ministerio de proclamar el Evangelio en la tierra de los vivientes y entre tus hermanos. Y después continúa, y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes, y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Me encanta eso de adelantar, de querer hacer algo, de ser proactivo en función de adelantar esta obra. ¿Por qué? Porque podríamos decir que esta obra es urgente, por cierto que sí. No debemos estar esperando tiempo porque queremos que el Señor venga y queremos que este mensaje llegue a toda la gente. De manera que, y estas palabras son para el hermano Frederick Williams, pero ojo, son para todos nosotros. Sé fiel. Ocupa el oficio al que te he nombrado. Solamente una pausa ahí. Ocupa el oficio al que te he nombrado. Hermanos, ocupemos el oficio, magnifiquemos el llamamiento que se nos está dando.
independiente cual sea. Y después siguen los consejos. Socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Fíjense ustedes los consejos preciosos que recibe este consejero de la primera presidencia de la iglesia, pero que nosotros también debemos hacernos parte de y tomar para nosotros esos consejos. Y si eres fiel hasta el fin, le dice, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna, en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. Y queridos hermanos, estas promesas son para todos nosotros, insisto. No debemos pensar que esto está circunscrito para los líderes principales de la iglesia, la primera presidencia, los apóstoles. No, también para ustedes, independientemente del llamamiento que ustedes tengan, si cumplen, si son leales, si estamos socorriendo a los débiles, levantamos las manos de los caídos, estamos fortaleciendo las rodillas de las personas que están debilitadas, definitivamente vamos a recibir esta corona de inmortalidad, así como de vida eterna. No subestimemos las promesas que Dios tiene para nosotros. A veces, lamentablemente, vamos a tener que esperar un poco para ver el resultado de esas promesas, pero yo les aseguro que son verdaderas, no tengo ninguna duda. A veces las bendiciones no tan solo las vamos a recibir en el otro lado del velo, sino que las comenzamos a recibir aquí. Las abuelitas nos decían, actúa bien, sé cortés con la gente, ayuda, que al final esa ayuda nos va a rebotar a nosotros. No creo que necesitemos esperar estar en la otra vida para recibir estas bendiciones tan solo, sino que también en esta vida vamos a poder recibir muchas de los buenos actos que nosotros hacemos. Y cuando tenemos la responsabilidad en la iglesia o tenemos un llamamiento específico, con mayor razón tenemos que magnificar esta responsabilidad en términos de ayudar a la gente. Fundamentalmente, si ustedes analizan todos los llamamientos que ustedes tienen en la iglesia, está relacionado con las personas que tienen a su lado. Y pocas veces tiene que ver con uno, sino que tiene que ver con el servicio. Cualquier llamamiento que ustedes hagan está relacionado con aquellos que están alrededor de ustedes. Seamos fieles, no perdamos ese galardón, no perdamos esas bendiciones como pasó con este hermano. Y si ocurre, bueno, tratemos de revertir esto. Y les quiero contar la historia completa porque a veces uno queda siempre en lo bonito y todo, pero déjenme decirle que este hermano Frederick Williams, lamentablemente, imagínense, consejero de la primera presidencia, pasaron algunos años, por ahí por el año 1839, y cuando estaban nuevamente sosteniendo la primera presidencia, mucha gente comenzó a estar en desacuerdo con ese llamamiento. Y después de arreglar algunas cosas, no tengo los detalles y no me interesa revisarlo, pero solamente les cuento de que el hermano Frederick Williams fue excomulgado en el año 1839. Imagínense. O sea, ya veníamos con el problema del otro consejero, aquí tuvimos otra circunstancia. Miren cómo partió la iglesia, miren los problemas y los desafíos que tenían. Afortunadamente, un año después, el hermano volvió a una reunión. El hermano Williams pidió perdón por las cosas que había ocurrido y fue nuevamente bautizado. Eso a mí me llena de alegría. Y me llena de alegría lo que pasó con los hijos de Mosías. Me llena de alegría lo que pasó con Alma, hijo. Incluso por ahí hasta un anticristo que andaba por ahí de repente se convirtió. Y hay muchas personas en la historia que han cometido y que hemos cometido errores. Y siempre los brazos, porque el Evangelio es eso. El Evangelio es recibir a la gente para que se puedan arrepentir, santificar y parecerse un poco más al Salvador. Ese es el Evangelio. Por lo tanto, aquí tenemos la historia de una persona, como usted, como yo, como todos, que llegó a tener una gran responsabilidad, me refiero al hermano Williams. Después cometió algunos errores, pero afortunadamente, después de un año, él volvió a la iglesia. Bueno, y si seguimos avanzando y si seguimos viendo los detalles, pasó con los 3 testigos, pasaron con muchos hermanos que en el comienzo tuvieron algunas dificultades y salieron de la iglesia. Y de hecho, muchos de los daños que José Smith y la iglesia recibió en ese tiempo fueron hermanos que a veces se habían apartado y empezaron a atacar también a la iglesia. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de los problemas de cada uno individualmente, pero
Pero quiero decirles que esta es la iglesia. La iglesia es una iglesia real, una iglesia con todo lo que significa la vida de un ser humano, pero que está sostenida por el sacerdocio verdadero. Y esta es la iglesia de Jesucristo, no me cabe la menor duda. Y fíjense en la iglesia que tenemos hoy día, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido. Hoy día tenemos una iglesia maravillosa. Sin embargo, siguen habiendo circunstancias terribles, por supuesto. Han escuchado de repente titulares, Mormón hizo esto, este hermano hizo esto otro. Y bueno, si a veces empezamos a poner la religión que tenía cada una de las personas que han hecho el mal, bueno, todas las iglesias estarían en terribles problemas, porque no se trata de empezar a ver qué creían para ver el grado de el daño que pueden haber hecho con sus actos. Hay muchos mormones, miembros de la Iglesia de Jesucristo, que han cometido errores y son públicos. Pero eso no tiene que ver con el evangelio que estamos tratando de poner en el corazón de la gente. Qué pena por las personas que cometen errores, pero qué bueno que vuelvan y qué bueno que se arrepientan y qué bueno que abracen nuevamente las doctrinas correctas. Fíjense lo que les comento. Estamos relatando una sección, pero no quiero que esto quede como un cuento de hadas, todo maravilloso, todo perfecto. No, porque habían también circunstancias que están en la historia de la iglesia. Ustedes pueden ir y estudiar los detalles, pero les aprovecho de comentar para ver que lo que ocurría en ese minuto no es diferente a lo que puede ocurrir el día de hoy. Si vemos hermanos que están cometiendo errores, primero tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser, no criticar, tenemos que ser amorosos. A veces es difícil, sobre todo cuando los daños los recibimos nosotros mismos, pero los líderes tendrán la responsabilidad de hacer lo que corresponde y hacer que la iglesia avance de acuerdo a lo que se les ha mandado. En la sección 82 se continúa lo que ya habíamos visto en secciones anteriores con respecto a esto de la firma unida. ¿Recuerdan ustedes? En la cual había que organizarse en los aspectos mercantiles y editoriales de la iglesia. Es complicado a veces hablar de cosas que son, entre comillas, temporales cuando uno habla del Evangelio. Pero para Dios nada es temporal, todo es espiritual. Como les decía hace un par de minutos, el llevarse una comida a la boca, el tener trabajo, es parte también de nuestro desarrollo espiritual. Si no tenemos eso, es súper difícil poder ir a las Escrituras y aprender algún concepto espiritual. Porque primero necesitamos comer, necesitamos tener un techo, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia necesitaba organizarse. Habíamos hablado en clases anteriores con respecto a esto de la firma unida, que después se llegó a llamar la orden unida. ¿Recuerdan ustedes? Entonces la iglesia necesitaba organizarse en términos de dónde obtener los dineros necesarios para poder mantener todo esto. Las tierras, tenían que comprar lugares donde vivir, donde poder poner un negocio, donde poder generar dinero, si la gente no puede vivir sin esto. Y ayudar a tanta gente que por supuesto venían de otros lugares y no tenían absolutamente nada. Y por otro lado, también en relación a las cosas editoriales. En ese tiempo no había internet, no habían todo este tipo de comunicaciones, por lo tanto era fundamental lo que tenía que ver con la imprenta, con el poder imprimir algunos diarios, algunas publicaciones, algunas revelaciones. Estas mismas revelaciones que José Smith estaba recibiendo eran importantes que la gente tuviera esta información sabiendo que el Señor estaba ayudando en ese tiempo al profeta. Era fundamental. Y en esta firma unida, que se llamó Orden Unida, hubieron 9 hermanos que estuvieron directamente relacionados con esta, por así decir, con este contrato, con esta forma de organizarse. Ustedes en el versículo 11 pueden ver el nombre de los 9 hermanos que estaban encargados de esto. Ahora cada uno tenía sus diferentes responsabilidades. Muy interesante eso. Estuve leyendo, el hermano tanto estaba a cargo de esto, otro de esto. José Smith, Oliverio Cowdery estaban a cargo de todo lo que tenía que ver con la edición, las revelaciones, el poder ordenar. El hermano Phelps estaba a cargo de lo que tenía que ver con las impresiones.
Los hermanos que tenían que ver más con los negocios pusieron a disposición y a partir de sus bienes pusieron todo al servicio de la iglesia, y ellos entonces comenzaron a administrar esto de una manera, obviamente, de lo mejor que podían. Y también quiero decirles que las cosas no fueron todas perfectas. Hubieron muchas personas que a lo mejor no quisieron obedecer este tipo de circunstancias. Hermanos a lo mejor prefirieron no meterse dentro de estas organizaciones y seguir haciendo sus cosas por sí mismos, comprando terrenos para sí mismos, y no se preocuparon de ponerlo en comunidad. Y tienen que haber empezado a surgir muchos problemas, como realmente ocurrieron. No es extraño. Les comentaba yo la semana pasada que esta firma unida fue en el año 1832, pero lamentablemente fue sacada, digamos, en 2 años después. Eso habla de que las cosas no fueron como se esperaban, pero no porque el programa era incorrecto o porque las instrucciones eran incorrectas, sino que porque los hermanos no pudieron implementar adecuadamente estas cosas. Fíjense lo interesante. Tienen que haber habido circunstancias complicadas. El hermano a lo mejor enojado con este hermano. De hecho, en la primera presidencia, me imagino que el mismo hermano Sidney Rigdon tenía desavenencias con el hermano, con el otro consejero, digamos, Frederick Williams. Y este versículo 1 de la sección 82 responde un poquito a eso, a estos conflictos que en algún minuto pueden ocurrir, y pueden ocurrir hoy día también. De cierto os digo, dicen mis siervos, que por cuanto os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, así también yo, el Señor, os perdono. Me encanta eso también, saber que Dios está siempre pendiente en olvidar y perdonar las faltas que nosotros cometemos. Pero para eso parece ser que hace falta que nosotros primero comencemos a perdonarnos los unos a los otros. O sea, no tiene sentido que estemos siempre pidiendo la ayuda a lo alto, siendo que ni siquiera puedo perdonar a mi hermano que está al lado. Entonces, seamos también tolerantes y debemos tratar de no convertirnos en jueces del que está al lado, porque no tenemos todos los antecedentes. Dejemos que el juicio, como corresponde, también debe ser para Dios. Entonces me encanta el versículo 1, saber que Dios nos perdona, pero para eso, qué bueno que nos perdonemos los unos a los otros. El versículo 2 continúa con el mismo concepto. Ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer yo, pero las cosas, habían circunstancias muy complicadas que hicieron que esos momentos tienen que haber sido muy complicados para la iglesia en su totalidad también. Pero también el versículo 3 nos ayuda a entender un principio muy interesante, y que eso está relacionado con ello. Estamos hablando de los consejeros, del mismo Sidney Rigdon, de Frederick Williams, y toda esta gente que son personas que estaban muy cercanas. Incluso muchos de ellos habían recibido revelaciones personales con respecto a esta obra. Entonces también es importante que escuchemos este principio, porque también nos toca a nosotros. Aquellos que son líderes, aquellos que han tenido experiencias espirituales mayores, escuchen esto por favor. Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. Y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Escuchaba yo la experiencia de un hermano que, escuchando una clase del Elder Bednar, él justamente decía, ¿qué piensan? Que si ustedes cometen un error o si yo cometo un error, él decía, ¿quién está en más problemas? Nadie quería responder, pero la respuesta es como muy obvia. Obviamente él, porque tenía un conocimiento mucho mayor de lo que a lo mejor los hermanos que estaban escuchando la clase tenían. Pero sí, en la medida que nosotros conocemos más cosas y fallamos, vamos a tener un grado de condenación mayor. Hay muchos que dicen, bueno, por eso yo me quedo estacionado y trato de no conocer muchas cosas para no condenarme más. ¿Han escuchado ese? Pero tampoco esa es una buena técnica, digamos. Recordemos que hay otras escrituras más adelante en Doctrina y Convenios que dice que nadie se va a salvar en la ignorancia. Por lo tanto, tenemos que seguir progresando en esto. No se queden estacionados para no ser más condenados si es que cometen errores. No es la fórmula.
La fórmula es seguir conociendo cosas, pero ser obediente y tratar de hacer las cosas bien. Por ahí va la cosa. Pero me encanta, y lo quería mencionar en el versículo 3, que aparece este concepto y este principio que es realmente maravilloso. Cada versículo es maravilloso, pero bueno, vamos a seguir. Pedid revelaciones en mi nombre y os las concedo. Y si no observáis mi palabra que os doy, os hacéis transgresores. Y justicia y juicio son el castigo que prescribe mi ley. Fíjese que siempre se habla de la ley, aún Dios hablando de la ley. Más adelante vamos a ver otras cosas muy interesantes. Es muy fascinante que aún Dios se guía por las leyes. Él debe cumplir también esas leyes. Vamos a revisar inmediatamente esos conceptos. Bueno, versículo 5, solamente una palabra de ese versículo. La voy a recalcar, voy a leer para que entiendan el contexto. Por tanto, lo que digo a uno, lo digo a todos, lo que acabo de decirle. ¿Ok? Aquí no es tan solo para ellos, sino que para nosotros también. Y esta es la palabra que quiero resaltar. Velad. Velad. Interesante concepto, porque el adversario extiende sus dominios y las tinieblas reinan. Velad. ¿Qué les dice eso? Velad. Estad atentos. Estar dispuestos. Estar muy con los ojos abiertos y los oídos absolutamente abiertos también, de modo que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Es un poco lo que el Salvador le decía a estos apóstoles que lo acompañaron a un monte por ahí a orar, ¿recuerdan ustedes? Y les dijo, velad ahí, aunque sea 1 hora conmigo, quédense ahí. Y ellos se quedaron dormidos, ¿recuerdan ustedes? No habéis podido ni siquiera velad conmigo 1 hora, les dijo. Bueno, ahí el consejo, el versículo 5, velad, estar atento. ¿Y por qué? Lo dice ahí, porque el adversario está muy atento también. Él no duerme. Él no duerme. Y cuando nosotros nos quedamos dormidos, él tiene una ventaja. Por lo tanto, parece ser que hay que prender una vela, de modo que esté constantemente encendido a mi alrededor y no tenga sorpresas que son a veces complicadas. Velad. Con respecto a las faltas que cometemos, es muy interesante ver el versículo 7, y se los voy a dejar para que ustedes lo vean, ¿ok? Que tiene que ver con las faltas que cometemos. ¿Qué pasa cuando a lo mejor nos arrepentimos y volvemos a cometer las mismas faltas? Léanlo ustedes y aprendan esto, que es un concepto hermosísimo. En el versículo 9 dice, o en otras palabras, os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí. A mí me encanta cuando hay instrucciones de ese tipo. Cuando Él nos dice, mira, atentos con esto, esta es la manera, porque vienen instrucciones interesantísimas. Dice, a fin de que se torne para vuestra salvación. Voy a leer el versículo completo para que lo entiendan muy bien. O en otras palabras, os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. ¿Están listos para escuchar esta instrucción? Y de hecho, aquí se desprende un versículo que es uno de los más famosos de Doctrina y Convenio, y que aquí podríamos estar hablando la clase completa. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo. Mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. ¿Cómo puede ser que el Señor está obligado con nosotros con algo? A veces uno dice, pero se supone que Él es Dios y hace lo que Él quiere. Pero fíjense que hay leyes, no tan solo aquí en la tierra, sino que en los cielos, por las cuales aún Dios, por así decir, debe cumplir. No es que deba cumplir, lo que pasa es que si no las cumple, el libro de Mormón es muy claro. Alma nos explica maravillosamente lo que pasa por ahí, en ese concepto. Y se refiere a que si Él a veces no hace cosas que se supone que debe hacer, Él dejaría de ser Dios. ¿Han escuchado ese concepto? Por lo tanto, aún Dios está claro con respecto a que debe ser
consecuente con lo que la ley dice. Por lo tanto, ese concepto de la obligatoriedad es muy interesante, porque las bendiciones o las promesas que ahí se hablan en el versículo 10 no están sometidas a caprichos o a voluntades, sino que está regida por leyes. Por lo tanto, es la justicia misma funcionando. No es que Él nos va a bendecir porque es nuestro papá, o porque nos ama, o porque nos tiene cariño. Porque nos ama, a veces no nos da lo que corresponde porque no hemos hecho lo que corresponde. Ahora, yo quiero sacarlos de esto porque es muy interesante, pero a mí me interesa lo que pasa aquí en la tierra por ahora, porque estamos en esto. A veces como padres cometemos muchos errores. Y a veces nosotros prometemos algo, si es que se hace ciertas cosas, y a veces los hijos no hacen las cosas que decimos, y al final nosotros igual le damos la recompensa. Igual le damos el premio. Entonces generamos una mala señal. Entonces los niños miran hacia arriba, hacia los padres y dirán, bueno, al final no lo hice, igual recibí lo que corresponde, por lo tanto la próxima yo podría no hacerlo y voy a recibir la recompensa igual. Entonces, si nosotros vemos el modelo que Dios nos está dando, aún Él dice que está obligado a hacer lo que promete si nosotros hacemos lo que corresponde. A veces yo digo, tiene sentido, por ejemplo, cuando en Malaquías escuchamos algo así como, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme, o sea, como diciendo, está como desafiando. A ver, cumplan la ley del diezmo. Y a ver si yo no les cumplo, a ver si las ventanas de los cielos no se le abren. ¿Se fijan lo interesante que es esto? Está relacionado con las leyes. Por lo tanto, si ustedes hacen esto, van a recibir esto otro. Y más adelante en Doctrina y Convenio vamos a aprender que aún las bendiciones están supeditadas a las leyes que hemos previamente obedecido. Por lo tanto, si nosotros recibimos una bendición, dice, es porque hemos obedecido la ley que se desprende esa bendición. Por lo tanto, es nada más que, es como la ley de gravedad. O sea, yo tiro esta agua hacia el suelo y se me va a caer. No lo voy a hacer ahora. Porque la ley no ve nada más que el que se ejecute. No sé si me explico. Eso tienen las leyes. Y aún Dios está siempre pendiente a que esas leyes las cumpla. De lo contrario, Él pierde, como dice Alma, esa condición de ser Dios. Eso es también lo que quiere Satanás a veces y lo que quería con Satanás cuando tentaba al Salvador. Porque sabía que si él cedía a sus seducciones, él perdería esa condición de ser un ser perfecto. Y no podía ejecutar lo que finalmente ejecutó, que es que una persona sin mancha podía tomar sobre sí los pecados de todo el género humano y de todas las creaciones. Entonces él quería destruir el plan. Sabemos que eso no ocurrió así, porque Jesucristo fue obediente, resistió y finalmente pudo concluir con su misión en lo que respecta a la expiación. Ay, cómo amo este versículo, que estoy seguro que ustedes lo han ocupado muchas veces, en muchos pensamientos espirituales, en muchas clases, en muchos discursos. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo. Por lo tanto, cada vez que el Señor nos prometa algo, debemos entender que esas promesas se van a cumplir si somos obedientes. Pero no esperemos que se cumplirán si hemos desobedecido. No pensemos que se nos va a dar porque simplemente Dios nos ama y Dios es nuestro Padre Celestial. Eso sería un poco ingenuo. Por lo tanto, para asegurarnos las bendiciones, seamos fieles. Hemos hablado de la sección 76 en varias ocasiones ya, de los versículos 5 al 10,
Y yo les decía, ahí tenemos los cielos abiertos si es que somos, si es que somos fieles. Las promesas están clarísimas. ¿Y saben qué? Las escrituras están llenas de promesas. Cada vez que el Señor nos dice algo en alguna de las secciones aún en la Biblia o en el libro de Mormón, cada vez que el Señor nos promete algo, normalmente despliega un detalle de las bendiciones que podríamos eventualmente recibir si somos obedientes. Anotemos esas bendiciones, porque después las podemos reclamar si es que somos fieles. ¿Y saben qué? Ni siquiera vamos a tener que reclamarlas, porque vendrán sí o sí, porque Dios no deja de cumplir sus promesas. Quien rompe los pactos, quien a veces rompe los convenios, somos nosotros. Por eso vamos a ver la próxima semana cuando se habla de las promesas, de los juramentos, de los convenios. Los juramentos los hace Dios, porque Él jura y cumple. ¿Nosotros qué podemos jurar? ¿Podríamos asegurar que algo ocurrirá? No. Nosotros tratamos de cumplir lo que se nos pide. Pero los juramentos están de parte de Dios, porque sí o sí se cumplirán. Y este versículo 10, que es hermoso, nos habla de que incluso Él, siendo un Dios, está obligado a darnos lo que nos ha prometido por causa de que Él no deja de cumplir sus promesas por razones obvias y ya las hemos explicado. Me encantaría que si ustedes tienen comentarios o algunos sentimientos con respecto a esto, por favor, me encanta leer sus comentarios, cómo me elevan semana a semana. Compartan por favor su testimonio, sus sentimientos con respecto a estos puntos. Y ¿saben qué? No tan solo yo los leo, hay muchos hermanos que participan en estas clases que también leen estos comentarios y se fortalecen. Y esa es un poco la idea, que nos fortalezcamos los unos a los otros. Les decía yo que en el versículo 11 están los nombres de estas 9 personas que constituyeron esta orden unida y tuvieron la valentía de firmar y organizar esto, con todos los desafíos que eso significaba. Cada uno tenía sus responsabilidades. Y eran personas muy buenas en lo que fueron asignadas, sin ninguna duda. Las personas que fueron asignadas a las cosas que tenían que ver con los negocios eran personas de mucho éxito. Las personas que tenían que ver con la parte editorial tenían mucha experiencia también con respecto a esto. Así que cada uno en lo que se les asignaba eran muy buenos. Y no es extraño que hoy día de repente podamos, por ejemplo, ver hermanos que son llamados a diferentes posiciones que también son personas muy, especialmente en altos llamamientos. Me estoy refiriendo específicamente, por ejemplo, hace poco hablé con un hermano que es un médico y que trabaja en la iglesia, que justamente es un médico que hace como más de 10, 15 años tiene esa posición. Él revisa todas y es un llamamiento, él revisa todos los formularios de los misioneros del mundo. Cuando él especialmente ve todo lo que tiene que ver con su salud, y él como un médico muy exitoso, él ve las personas que puedan necesitar algo especial o algún consejo, él entonces está ahí revisando cada una de las, que hay un comité no menor que habla de eso, pero él me comentaba cuál era su llamamiento y no es extraño que la iglesia haya hablado con él por la experiencia que él tenía para poder ejercer esta labor específica en la iglesia. No me extraña que estos 9 hermanos con el background que ellos tenían podían ser una gran ayuda para lo que significaba los desafíos de ese minuto, especialmente en los primeros años de la restauración del Evangelio. En el versículo 14 es muy interesante lo que ocurre porque, si bien es cierto, había una unidad importante en Missouri, también había otra en Kirtland, que era la primera, esto comenzaba a crecer. Y esta es la primera vez en el versículo 14, es la primera vez que la palabra estaca se menciona en Doctrinas y Convenios. Para nosotros hablar de una estaca es algo muy familiar, una estaca, un barrio. Incluso es tan familiar esa palabra que
perdemos de vista de dónde viene esa palabra, semánticamente hablando. Una estaca, ¿qué es lo que es una estaca? Bueno, cuando uno va de campamento y va a poner una carpa, una gran tienda, uno normalmente se preocupa que en cada uno de los vientos que se llaman pueden quedar con una muy buena estaca puesta en el piso, y no tan solo una, sino que otra allá, otra acá, por lo menos 4 para sostener, pero si de repente la carpa o la tienda es más grande, ponemos otras estacas y empezamos a crear una firmeza a ese techo que se supone que nos va a cubrir del sol o de la lluvia, etcétera, etcétera. De la misma manera, y esto fue mencionado también en el Antiguo Testamento, en Isaías, de la misma manera, las estacas en esta maravillosa tienda, carpa, que es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, las estacas justamente corresponden a lo que sostiene este toldo que nos permite cubrirnos de las inclemencias del tiempo, por ejemplo, o de la lluvia, y nos protege. Las estacas de Sion llegan a ser una gran bendición, y por eso éstas se multiplican. No digo se dividen, sino que se multiplican a través del mundo. Y en este mundo hacemos un gran toldo que nos permite cubrirnos de las tentaciones, de las malas influencias, y podemos vivir protegidos bajo ese techo que el Señor ha proveído a través de su Evangelio, que específicamente se relaciona con la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto dice, porque Sión debe aumentar en belleza y santidad. Sus fronteras se han de ensanchar. Deben fortalecerse sus estacas. Sí, de cierto os digo, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas. Ahí también tenemos una clase completa para hablar de esto. Pero ustedes entienden el concepto. Se fijan que esa protección que se habla aquí no tan solo tenía que ver con cosas espirituales, sino que también con cosas temporales. Estos hermanos que necesitaban tener un lugar para vivir, hacer un negocio honrado, correcto, para poder obtener recursos y comprar una tierra y que la gente pudiera sembrar. Todo eso es tan importante también en el Evangelio, como en sus propias casas. ¿Qué pasaría si en las casas uno pierde su trabajo? Todo se va a un lugar que no es correcto. Todo se derrumba. Por lo tanto, es importante tener un ingreso, tener lo mínimo para vivir. Y de ahí entonces empezar a proyectar nuestra vida, y después las cosas espirituales vienen en forma natural y el progreso completo. Pero qué importante es escuchar el versículo 14 y saber que esto debe ser también algo en conjunto para proteger a todos los hijos de Dios en este mundo. Y las estacas seguirán multiplicándose a través del mundo. Y ojalá que ese toldo y ese techo cubra toda la tierra y que la gente pueda beneficiarse de esa protección. Qué maravilloso, qué coherente todo. Pero también es desafiante. Los hermanos aquí tuvieron muchos sacrificios y muchas circunstancias adversas, pero ellos hicieron lo mejor que ellos podían. Versículo 19, algunos conceptos nomás. Buscando cada cual el bienestar de su prójimo. Ahí está el principio. Y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Fíjense qué interesante. Esas 2 líneas de ese versículo nos puede ayudar a entender cuál debe ser nuestro quehacer. Fíjense, buscando el bienestar del prójimo con la única mira de glorificar a Dios. Ahí están condensados prácticamente los 2 mandamientos que el Señor simplificó, los 10, digamos. Ahí están, amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí está el consejo final en el último versículo, y está relacionado con nosotros también, por favor. Porque todavía es vuestro el reino, y para siempre jamás lo será. Qué bonita promesa. Y fíjense al final del versículo.
y es condicional. Si no caéis en vuestra firmeza. Repito, porque todavía es vuestro el reino y para siempre jamás lo será, si no caéis de vuestra firmeza. Es el consejo específicamente de esta sección, que seamos firmes, que nos mantengamos, que cumplamos nuestras responsabilidades, que ayudemos a nuestros semejantes, que glorifiquemos a Dios. Y que si de repente vemos cosas que no corresponden a nuestro alrededor, seamos tolerantes, no juzguemos. No nos convirtamos en jueces, no nos corresponde. Y así como una persona puede cometer errores, también puede volver y arrepentirse. Y de la misma manera, como nosotros podemos tener problemas y quisiéramos que nos trataran, de la misma manera debemos tratar a nuestros hermanos. Díganme si no es maravilloso estos temas, que a lo mejor no son tan famosos. Hay una escritura famosísima en la sección 82, pero en general a veces nos restamos del contexto completo de donde nacen a veces estas escrituras maravillosas, y es un poco la idea mía el poder revisar juntos estos contextos que son tan interesantes. En la sección 83 es una sección preciosa, que también muy cortita, por cierto, pero enseñanzas que son fundamentales, que son a veces podríamos pensar que son obvias, pero que es muy interesante que queden registradas y que se entienda de que detrás de unas circunstancias los líderes debemos tener una cierta atención y una especial atención. Me refiero especialmente a dos grupos, por así decir, de personas. Por un lado, aquellas personas que no tienen un marido, las mujeres viudas quizás, que están solitas. Y por otro lado, los niños, que son, por supuesto, personas vulnerables, personas que no tienen a veces la libertad para poder ser autosuficientes, o que no pueden a lo mejor trabajar todavía y no pueden tener el sustento que necesitan. Y también mujeres que probablemente están imposibilitadas a hacerlo por sus circunstancias. En ese sentido, la iglesia debe tener una atención especial hacia ellos, una atención especial hacia ellos, repito. Todas las personas que han recibido el llamamiento de obispo saben exactamente cuáles son sus prioridades y dónde debe estar la atención prioritaria. Por cierto, por los jóvenes, sacerdotes arónicos. Pero cuando hay niños que están solos, cuando hay mujeres viudas, separadas, personas que son madres solteras, mujeres fundamentalmente que están con niños que están solitas, deben tener una atención especial. Versículo 2 dice: las mujeres tienen el derecho de recibir sostén de sus maridos, fíjense, en primera instancia, hasta que estos mueran. Y si ellas no han transgredido, tendrán confraternidad con la iglesia, en la iglesia, perdón. Las oraciones que a veces están en los templos, las oraciones nuestras, las oraciones de los líderes en general, siempre van dirigidas a estas mujeres fieles que a veces están en circunstancias complicadas. Y por cierto, la iglesia necesita y tiene que extenderles una mano. Hay una prioridad ahí. Como dice el versículo que acabo de leer, por supuesto los maridos, si es que están vivos, deben tener la primera responsabilidad de poder sostener a las mujeres que están con ellos. Pero cuando eso no es así, el obispo está siempre pendiente de ellos. El quórum de élderes está siempre pendiente también de las viudas, de las hermanitas que están solas. Las hermanas de la Sociedad de Socorro, estoy seguro que siempre están pendientes de ellas también. Y tienen el contacto permanente con estas hermanitas. Estoy hablando en el día de hoy. Esto fue dado en el año 1800, como ya dijimos, 32. Aún desde el inicio de la iglesia, estos principios estaban muy claros. Todos los niños, dice el versículo 4, tienen el derecho de recibir el sostén de sus padres hasta que sean mayores de edad. Y después de eso, pueden recurrir a la iglesia o, en otras palabras, al almacén del Señor, si sus padres no tienen los medios para darles heredades. Claro que sí, los niños están siempre
deben protegerse, por cierto. Y cuando no tienen las condiciones, la iglesia también tiene un papel ahí. Las promesas, insisto, cuando el Señor las da, se van a cumplir. Pero si no cumplimos, lamentablemente no vamos a poder reclamar esas bendiciones. Pero el Señor, decíamos en la sección 82, está obligado cuando hacéis lo que os digo. Y ese principio es fundamental que lo tengamos en mente. Y se mantendrá, dice el versículo 6, el almacén por medio de las congregaciones de la iglesia, y se proveerá lo necesario a las viudas y a los huérfanos, como también a los pobres. Maravilloso, la iglesia es la iglesia de Jesucristo, preocupada de toda la gente. Y es por eso también que he querido en esta semana estar en estos lugares que ustedes al principio les comentaba, estos lugares que están preparados para ayudar a la gente que está más desposeída, que tiene circunstancias especiales. Y reitero, a veces no tan solo miembros de la iglesia, sino que a veces también fuera de la iglesia. Y eso habla de que somos todos hijos de nuestro Padre Celestial y necesitamos cuidado. Por cierto, hay prioridades. Cuando una familia está, la prioridad de los padres es alimentar a su familia, pero cuando eso está cubierto, no es malo que nuestras manos se extiendan a otras personas. En la iglesia yo tengo miles de experiencias de hermanos que han sido sumamente caritativos con sus vecinos, con familiares, con personas que han tenido diferentes accidentes o situaciones en su vida. Y a veces eso no está ni siquiera publicado, no lo sabemos. Hace un par de días nomás conversaba con una amiga, con mi esposa, y por alguna razón salió el tema de que en su lavandería tenía lleno de ropa. Y mi esposa le preguntó, ¿pero por qué tanta ropa ahí? Y ella entonces le comentó que era la presidenta de la Sociedad de Socorro de su barrio. Y había una hermanita que estaba solita, con 2 hijos, y ella está un poquito enferma. Entonces ella le dijo, ¿saben? No se preocupe esta semana por lavar ni nada, yo me voy a preocupar de eso. Algo tan simple, algo tan del día a día, pero que ayuda fundamentalmente a esta mujer solita que está con sus 2 hijos. Y entonces ella estaba, aún como presidenta, tomó a cargo esa responsabilidad. Y por supuesto en la siguiente semana ella nos comentaba que iba a asignar a otras hermanas que puede ayudarle también en esta emergencia, porque es una emergencia. Qué maravilloso es saber que cuando uno tiene un problema, hay un par de manos que puedan estar dispuestos a ayudar. Yo les contaba hace un par de clases, o quizás fue el año pasado, ya no sé. Pero yo tuve una experiencia con mi familia hace un par de años que se nos quemó la casa completa. Y pudimos ver la solidaridad de nuestros hermanos, partiendo con los hermanos del barrio, ¿sí? El obispo se portó pero de maravilla. De hecho nos fuimos una semana a vivir en su basement. Él justo salía de vacaciones y nos dejó el basement para que nosotros pudiéramos estar ahí, mi esposa y 5 hijos. No era algo fácil. Y recibimos en ese momento de urgencia una mano que siempre estaba dispuesto a ayudar. Y en esa semana, bueno, afortunadamente yo tenía un trabajo en ese tiempo, pero tuve que empezar a recobrar todo lo que se había perdido. Empecé a conocer lo que significa el plan de bienestar, lo que significa lo que la iglesia hace para los miembros, desposeídos, por cierto. En ese minuto yo no tenía nada. Y tuve la oportunidad de, en una semana y media, conocer cosas que nunca antes había conocido. Lugares donde pudimos tener alimento, pudimos tener lo necesario para el día a día, porque todo se había ido. Y yo decía, wow, impresionante. Hay personas que a lo mejor viven eso habitualmente, que han tenido un momento más largo de escasez. Afortunadamente en el caso mío fue un poco menos de 2 semanas que me permitió ser beneficiario de cosas que ni siquiera yo conocía. Y con más fuerza pude testificar que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo.
no tengo ninguna duda de que estos planes, que estos consejos que se dieron en el inicio, que esta firma unida, esta orden unida tenía un propósito, a pesar de que se terminó en su organización original, los principios exactos quedan hasta el día de hoy y seguirán, porque son principios eternos. Hablo de la autosuficiencia, hablo de ayudar a la gente, por cierto, partiendo con uno, suplir sus propias necesidades primero, después la familia debe estar atenta y por supuesto la iglesia estará también en tercera instancia si es que esto es necesario. Mis queridos hermanos, la iglesia es verdadera por esto y por muchas cosas más, porque lo siento en mi corazón, porque por las cosas que han ocurrido en su vida y en mi vida. Uno tiene la seguridad de que estas cosas son verdaderas. No tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta, con todos los desafíos que él tuvo en ese minuto. Imagínense personas tan cercanas como consejeros de la primera presidencia, que tuvo que ver partir y que después, afortunadamente en algunos casos, tuvo la bendición de volver a participar en su bautismo de vuelta, por así decir. Y a lo mejor nosotros hemos tenido experiencias similares con muchos de nuestros hermanos. Esta iglesia es justamente para eso. Para decirle al mundo, si ustedes cometen errores, pueden arrepentirse y pueden hacer las cosas un poquito mejor. Y ¿saben qué? El Señor ya pagó esas faltas. Y nosotros podemos ponernos dentro de esta gran carpa, de esta gran tienda, que es la iglesia de Jesucristo, con sus estacas firmes y establecidas a través del mundo. Mis queridos hermanos, quédense con estas imágenes y quizás no es un templo como en las semanas anteriores, pero que así como los templos bendicen vidas, estos lugares también bendicen muchas vidas de personas que incluso no tienen qué comer y que la iglesia está muy pendiente de ellos también. Muchísimas gracias por estar ahí y por favor, si tienen unos minutos o unos segundos, compartan estos contenidos con sus familias, con sus amigos, con los hermanos del barrio. Esto nos permitirá llegar a mucha gente más. Reitero los agradecimientos y por supuesto nos veremos la próxima semana.